El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Fraternal y afectuoso saludo a todos nuestros televidentes en Colombia y en el mundo, doctora. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Jenny Patricia Orejuela, mi compañera de equipo. La doctora Jenny es una neuropsicóloga experta en peritajes neuropsicológicos y es una coequipera genial porque muchas de las cosas que hacemos para ustedes tienen el visto bueno de la doctora, quien realiza estudios y peritajes sobre situaciones que en un momento determinado son definitivas para darle luz al juez de la República sobre la condición de víctimas en la que ustedes pueden estar navegando, o cuando un victimario o ustedes son acusados de ser victimarios, también podemos en un momento determinado demostrar que no es así como lo pintan, sino que hay sesgos. Entonces hoy vamos a hablar de cosas muy trascendentes y van a tener mucho que ver con la vida de miles de personas que están en cualquier lugar del mundo siendo víctimas precisamente de sesgos, de estereotipos, de violencia. Precisamente la violencia es un fenómeno que hace mucho daño en el entorno familiar, y hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de protección reforzada a las víctimas de violencia intrafamiliar. Tradicionalmente se habla de la violencia sobre la mujer, pero se nos olvida la violencia que sufren los niños y sobre todo de la violencia que sufren los adultos también mayores, la violencia vicaria sobre las mujeres, y una violencia vicaria que no se reconoce en la legislación precisamente por los sesgos y los estereotipos, pero que se puede llevar a una contención ponderada frente a actitudes de razonamiento que son injustas a través del uso del artículo 13 constitucional y otras normas de apoyo a nivel internacional. A la doctora le pica la lengua ahorita por hablar de violencia vicaria, porque ella conoce de padres que son víctimas de la violencia vicaria. Y aunque en la legislación colombiana no está consagrada la violencia vicaria, es un hecho real que hombres sufren la violencia vicaria cuando su compañera de vida, su esposa, su mujer, ejerce violencia contra sus hijos para castigar al hombre, o contra otros parientes en estado de indefensión. Entonces, doctora, hablemosle a la gente, quitémosle el velo a miles de televidentes. Bueno, buenas tardes, apreciados televidentes. Doctor, otra vez un placer estar de nuevo con usted. Hoy vamos a hablar de un tema muy incómodo, pero necesario, porque lo tenemos que visibilizar, y eso es lo que vamos a hacer hoy a través de este programa, porque la violencia vicaria, oigan, tomen nota, es la que se ejerce a través de terceros, por un excónyuge o por la misma pareja, así estén separados o viviendo juntos, porque se dan las dos instancias. Entonces, esta violencia está sesgada de que solo es del hombre hacia la mujer. No se habla ni se toca el tema de que puede ser un hombre violentado por su expareja. Entonces, hemos atendido, ya no recuerdo cuántos casos, muchísimos doctor, casos donde de violencia, exactamente, donde los contra hombres han perdido el contacto, han perdido a sus hijos porque las exparejas
se encargaron de ejercer un desvinculamiento total, familiar, emocional de ese padre con el hijo, y se encargaron de instrumentalizar a sus propios hijos para que no se acerque a ese excónyuge, y esa es la forma de hacerle daño al padre de ese hijo. Y esa se conoce cuando se trata de un hombre hacia una mujer como violencia vicaria. Pero cuando se trata de una mujer contra su pareja, contra el hombre, se desconoce la existencia de la violencia vicaria porque hay un relato político, hay una instrumentalización del derecho humano a ser protegido contra toda forma de violencia. Hay una instrumentalización negativa de la dignidad humana cuando se considera al hombre inferior en elementos de salvaguardia y protección reforzada frente a estas formas de violencia. Pero esa forma de violencia, la violencia vicaria contra hombres, es una realidad y lo vemos en todos los espacios y escenarios de carácter judicial, en las comisarías de familia, en los juzgados de familia. Lo estamos narrando, lo estamos relatando, lo estamos describiendo. Afortunadamente no todos los operadores jurídicos tienen una venda de sesgo. No todos la tienen, pero hay una gran cantidad que están siendo enfocados a tener la venda y entonces no miran la otra realidad, no auscultan la prueba en su totalidad y en su integralidad, y vulneran la identidad como derecho a la autonomía, vulneran el derecho a la parentalidad en paz, vulneran el derecho de los menores. Y son hombres que reciben ese tipo de vulneración. Por supuesto que también hay cientos de mujeres en Colombia que son víctimas de violencia, no solamente de la violencia vicaria, sino de cualquier y otro tipo de violencia. Pero es que este programa hoy está dedicado especialmente, oigan las mujeres, no se vayan a quejar y empezar a decir, ay, pero ¿qué es lo que pasa? Que ya nos van a invisibilizar nuestra violencia. No, es que hoy vamos a tocar el tema de la violencia vicaria sobre el hombre. Entonces hay muchos casos y quiero mostrar los sesgos y los estereotipos que hay políticos en la cultura, en la sociedad. O sea, hay un imaginario colectivo de que siempre es el hombre el que está cometiendo la violencia, de que es el hombre el que es el mal cuidador, que es el hombre el que está... El que es incapaz de cuidar. El de cuidar a un hijo. Y óiganme, yo, doctor Gilmar y televidentes, yo tengo casos puntuales que los hombres han resultado, no digo que son todos, los casos que yo he atendido son mejores padres aún que unas mamás. Yo tengo un caso muy cercano últimamente de un padre que se hace cargo de la alimentación, o sea, de la parte económica, del cuidado emocional, de prepararles desayuno, almuerzo y cena a sus hijos, mientras la madre abandonó ese hogar y está con una nueva pareja y se volvió como si fuera una persona soltera. Entonces miren los sesgos políticos, porque todo el tiempo oigo ese discurso generalizado que el imaginario colectivo dice, entonces empiezan a decir, mire, ese hombre me dejó y ya está con otra y yo aquí con los hijos. Pues resulta que ya está pasando... Al revés. Exacto, está pasando que la mujer se va... Es que la batalla cultural de que se habla hoy día está generando eso, que los hombres, cuando les dan espacio para desempeñar el rol parental, pueden ser hasta madres. Usted sabe que en mi experiencia personal a mí me tocó el cuidado de mis hijos. Okay. Tú lo sabes. Sí, claro. Y ese ejercicio es un ejercicio bellísimo. Y quiero hacer una acotación ahí porque usted siempre se lo olvida, doctor. Sus hijos, pues sus dos hijos mayores son unas personas excelentes, son unos profesionales y tienen unos... O sea, ¿cómo se da uno cuenta de que un padre es bueno? Pues por el comportamiento de sus hijos. Eso es un reflejo, esa es una carta de presentación. Exactamente. En cualquier lugar donde usted vaya y pregunta por Joaquín o por Gilmar, la gente va a decir lo que son: empáticos, solidarios, responsables, educados, caballeros, cultos espirituales, buenas parejas, excelentes compañeros de trabajo, excelentes hijos. Y con un proyecto de vida en curso fabuloso.
porque uno es ingeniero en petróleos y el otro es administrador de empresas, ¿no? Y yo los he conocido de cerca desde pequeños y he visto como el proceso evolutivo en ellos y de verdad que es bastante admirable, porque a este caballero le tocó solo. Entonces no solamente queremos resaltar esa parte, sino que así hay muchos padres, pero como la sociedad estigmatiza, entonces dice no, los hombres todos son malos, o papá puede ser cualquier papá. Entonces es mentira. Ese cuento mentiroso que degrada la figura del padre, es que padre es cualquiera y que madre no hay sino una sola. No. Nosotros vemos de continuo madres que abandonan a sus hijos, madres que matan a sus hijos en el vientre cuando era el lugar de protección en definitiva, el rol que el cielo, que el Señor de los cielos, que el Creador les entregó, generar vida en su vientre, y muchísimas, no solamente abortan, sino que apoyan todas esas políticas abortivas y se ponen en la política de apoyo a esas culturas nuevas que hacen unos relatos donde definitivamente destruyen la naturaleza que Dios le dio a la mujer. Eso ya es otro extremo, porque yo quiero hacer aquí una aclaración, porque también he tenido pues cercanía y pacientes que se han practicado un aborto porque han estado pasando bajo presión, porque de pronto el compañero las sometió y casi que las instrumentalizó para que se practicaran un aborto, y después yo les he dado terapia porque sienten mucha culpa. Estos aquí no están incluidas ustedes. Obviamente estos son casos específicos y particulares, pero el doctor Gilmar se refiere a estas feministas extremas que catalogan que mi cuerpo es mío y son las que andan vandalizando cosas y situaciones extremas. O sea, ni el machismo ni el matriarcado le sirven a esta sociedad. Ni el feminismo radical. Esto ha tenido unas repercusiones en la óptica de la justicia. Por eso hablemos de los sesgos, ya que te adentraste, doctor, en ese pero hay cantidad de sesgos. Por favor, uno por uno. Uno de los sesgos es que todos los hombres son malos padres. Eso es mentira. Ya dimos un ejemplo aquí con el mismísimo doctor Gilmar, que él prácticamente sacó adelante a sus hijos él solo. Entonces ya eso hay que construirlo, hay que desaprender lo mal aprendido y hay que aprender de acuerdo a los cambios que se están presentando en la sociedad de continuo, porque es que no podemos hablar de los principios, de la moral que siempre tiene que ser igual, pero los tiempos sí son cambiantes. Entonces estos chicos de ahora no es lo mismo de antes. Doctor, usted cuando lo criaron y su mamá y todo el tiempo estaba, ¿usted tenía acceso a darse cuenta de absolutamente todo lo que pasaba en todo el mundo? No, porque no existía el internet. No existía el internet, estamos en un momento distinto. Esto es un momento casi, digo yo, histérico en el mundo, porque usted tiene el alcance de tener tanto conocimiento, abarcar tanta noticia, conocer lo que pasa en diferentes países. Y entonces, frente a ese sesgo, los hombres son malos padres. Eso lo podemos desvirtuar con la prueba. Con la prueba de que hay cumplimiento de los roles, cumplimiento del deber, y en caso de abandono el padre está allí para cuidar, socorrer, proteger, proveer, alimentar emocionalmente y también espiritualmente. Lo hacen también muchas madres que se quedan solas y abandonadas, pero como el sesgo es contra los hombres, sigamos con el segundo sesgo, Doc. Pero no dijiste algo del primer sesgo. ¿Qué sería? Que es importante, y es que esa parte se construye con el peritazgo. Por eso es importante que usted reciba el acompañamiento para poder en ese peritazgo describir paso a paso, describir la vivencia, describir el comportamiento, el acompañamiento emocional parental de ese progenitor, de describir cómo son los vínculos que tiene con sus hijos. Los vínculos socioafectivos, los vínculos espirituales y la responsabilidad material y de cuidado directo sobre el hijo. Bueno, entonces, el segundo sesgo es
la mujer es la única que puede cuidar bien a sus hijos. Ella nació para ser cuidadora. Oiga, escuche bien esto. Yo sé que usted ahí tiene bastante para decir, doctor, pero miren, no estamos viendo noticias aterradoras y perturbantes donde hoy leí una noticia en la BBC de Londres, yo sigo esa página, pues me parece confiable, y una mujer asesinó a golpes con su pareja, que no era el padre de la niña, a golpes a una niña de 3 años, y dan un video de la niña alejada como 3 metros, la mamá distante, con un lenguaje no verbal de distancia fuerte hacia una niña de 3 años, la niña casi ahí en el ascensor, y ella así parada, y después la niña la encuentran muerta. Ustedes dicen que la niña falleció, pero no dan detalles, ni la madre biológica ni el padrastro, y la niña, cuando le hacen la revisión física, cuando la ausculta el médico forense, me imagino, encuentra que la niña tiene múltiples hematomas, pero de la forma más violenta, o sea, en la cabeza, en todo su cuerpo. Entonces, ahí se desvirtúa que todas las mujeres nacen con el sentido de maternalismo, y qué mujer tan buena, porque el simple hecho de que sea madre ya la hace buena. No, el solo hecho de ser mujer la hace buena madre. No. Esos son sesgos, esos son estereotipos equivocados. Por supuesto que la mujer tiene un llamado de la naturaleza, los que no son muy cercanos a Dios, pero tiene un llamado de Dios también de la naturaleza para cumplir con ese rol. Imagínense que en los animales lo vemos muy claro, como un animalito da su vida por su criatura, en todos los espacios. Los animales nos dan lección de empatía, exactamente. Entonces, ese sesgo también es un sesgo equivocado. Porque no depende de que sea mujer o que sea hombre, depende de los valores, de los principios, de la empatía, del amor que nace en la construcción que esa persona ha tenido en su infancia primaria. Entonces todo eso les prepara para ejercer una parentalidad correcta y educada. Ambos, padre y madre, están preparados, deben estar preparados para el rol de la paternidad, es decir, que no desnaturaliza el hecho del sexo masculino la condición para ejercer una parentalidad de cuidado en favor de los criaturos. Total. Y otro sesgo, apreciados televidentes, es que el hombre, cuando denuncia, es simplemente para manipular, que porque no quiere soltar a esa mujer, entonces la quiere hacer ver como si fuera perversa, que porque él todavía pretende tener una relación con ella. Error grave. Es el mito del macho violento, el mito de que el hombre no quiere soltar, cuando el tema es otro. El tema es la narrativa que existe sobre violencia contra las mujeres en general. Pero vea un ejemplo, doctor. Yo conozco de primera mano mujeres que hacen hasta lo imposible para que un hombre regrese con ella, a pesar de saber que no la quieren, y no es más que, que está enamorada, que no, eso es una obsesión, y es una relación, primero con ella misma, muy disfuncional, muy caótica, de control. Entonces no, a mí no me pueden dejar, yo soy la que dejo. Ese es el estigma. Exacto. Yo soy la que dejo, a mí no me pueden dejar. Y si te dejan, te ejerzo violencia vicaria, como ocurrió en el caso de Zulma Guzmán, que está en las primeras páginas de las noticias del mundo de la criminalidad. Mire hasta dónde hemos llegado. Eso también nos habla de que la violencia no es exclusiva de los hombres, no, hay mujeres violentas, es decir, no depende del sexo,
depende de los valores, depende de los principios, no depende de que sea pobre o rica. Esta señora, una empresaria, esta señora no tenía necesidad de egresada de una de las universidades más reconocidas del país, con todo el dinero del mundo, y primero aparentemente mata con talio a la esposa de su amante, un banquero. ¿Sí? Que están investigando si él también participó en esa situación, porque fue muy extraño, porque le detectaron lo del talio. Primero le detectaron lo del cáncer. Entonces una persona muy experimentada, un médico o especialista, vio todos los síntomas de esas personas maravillosas que han dedicado toda su vida a estudiar, y dijo, ella tiene síntomas de talio, de envenenamiento. Y entonces le hicieron y tenía un porcentaje altísimo. Pero ¿sabe lo último que se describió? Es que al parecer esta señora Guzmán, Zulma Guzmán, también participó en la muerte con talio de varios caballos del empresario. Es decir, no soltaba, no lo quería soltar. Como la dejó, me vengo como sea, y se vengó aparentemente matándole la esposa, presuntamente matándole las hijas, matando las amigas de las hijas, matando los caballos, y la intención era matarle el hijo al empresario Juan Bedú. Entonces, dice uno, caramba, las cosas no son como las pintan. Hay violencia. Sí, ve por qué hay que deconstruir esas narrativas. Son narrativas que responden a una batalla cultural, son narrativas que responden a unas políticas globalistas que pretenden minimizar y feminizar al hombre y convertir al hombre en un monstruo para que se convierta en enemigo de la mujer. Y dejar de tipificar que todas las mujeres son como la Virgen María. Exactamente, esa es una construcción mentirosa. La Virgen María es la Virgen María, y los demás son humanos, demasiado humanos, y todos son frágiles, cometen errores, pueden ser víctimas de violencia, como la violencia vicaria que acabamos de describir en el caso del empresario Juan de Bedú. Ese es el típico caso de la violencia vicaria. Ella asesina a las hijas para que él sufra. Y ahí quiero hacer una acotación de la importancia del peritazgo, porque miren, ese juez, esa jueza que está ahí a cargo de ese proceso, y usted, caballero, que ha sido víctima de violencia vicaria y le quitaron el vínculo con sus hijos, y usted está sufriendo, y sobre todo en estas fechas que hay festividades y quieren pasar con sus hijos, darle un regalo, y esta mujer lo ha mostrado a usted ante esas comisarías o ante ese juez como si fuera el peor monstruo. Y entonces, mire, usted tiene una salida, usted puede contactarnos, porque en un peritazgo nosotros vamos a describir, pueden usar inclusive parientes para los testimonios de su estilo de vida, de cómo era el vínculo que usted tenía con sus padres. Nosotros atendimos un caballero que tú me enviaste, omitimos el nombre, con sus 2 hijos, y esta mujer lo pintaba como un monstruo, y cuando el caballero va a la consulta psicológica, yo veo un hombre con sus hijos con un vínculo enternecedor y sano, y los hijos, cuando estaban alejados de ella, me decían a mí pasito, como si alguien fuera a oír, yo me quiero quedar con mi papá, es que mi mamá nos pega. Y recuperamos el cuidado personal para ese caballero, recuperamos la custodia para ese caballero. Es decir, mire, las custodias no son definitivas, ellas son revisables, porque es que como se trata de los derechos superiores del niño, el que está involucrado en esa situación crítica donde el niño sufre violencia por parte de quien utiliza la violencia vicaria, de quien debería protegerlos. Entonces esas custodias se pueden remover, son cambiables. Si se demuestra que hay unas nuevas condiciones, la custodia se puede cambiar. Ahora, si usted no tiene la custodia y le han roto el vínculo utilizando la violencia vicaria, que es una forma de violencia, usted puede acudir a la jurisdicción, y acude a través de nosotros, y nosotros utilizamos el ejercicio pericial
y tenemos muy buenos peritos en todas las áreas del conocimiento. Y una de nuestras peritos favoritas es la doctora Jenny Patricia Orejuela, que tiene una claridad mental, una experiencia vasta en el peritazgo. Porque es que usted no va a encontrar peritos tan avesados, tan claros como la doctora. Y ella les dijo algo ayer, el día de ayer estuvimos haciendo un programa en Catarsis con ella. Y entonces ella me decía, mire, si a mí viene una persona que yo no le puedo avalar psicológicamente su comportamiento, si yo veo que es un maltratador de aquí a Pekín, yo no le respondo a ese peritazgo en la manera como el abogado quiere, porque es que yo como abogado, yo soy el que quiero que los hechos que me ha narrado mi cliente, la persona que voy a respaldar, estén respaldados en un peritazgo. Y si no están respaldados en un peritazgo, bueno, me veo a gatas y me toca trabajar más duro. Pero fíjese que la mayoría de los casos que conoce la doctora, ella es muy seria en esos asuntos y ella califica como es real, como lo es real. Ella me ha llamado y me ha dicho, mira, yo no le voy a hacer el peritazgo a este paciente porque si le hago el peritazgo, lo que yo diga va a ser en contra de él. No, ese señor es un monstruo. Y entonces me dice, te lo devuelvo. Y le devuelve su plata. Hemos tenido nuestros encontrones, exactamente. Porque yo le he dicho, no, yo quiero que el peritazgo mire la mejor parte del señor, y ella me va diciendo, no, señor, es un monstruo, no, nanay. Y entonces le devuelve la consulta, el dinero de la pericia, y entonces yo me las tengo que ver a gatas por otro lado. Pero esa es la importancia de ir acompañado de un peritazgo serio, que tenga credibilidad, porque yo voy a la fija. Yo voy como unos elementos probatorios muy sólidos. Entonces, sí, el tema es violencia vicaria. Y sabe una cosa, eso tiene consecuencias que la gente no sabe. Y yo les quiero, qué bueno que hiciste énfasis, Doc, sobre eso, porque yo les quiero hablar a estas madres que han ejercido este tipo de violencia contra su excónyuge, su expareja, o puede seguir siendo su esposo, pero ha generado división y ha cogido a una hija, un hijo o varios hijos y les ha hecho ese lavado de cerebro contra su propio padre. Horrible. Les voy a decir algo y ténganlo bien presente. Usted fue la que escogió su pareja, buena, mala, regular y lo que haya pasado. Y cuando usted instrumentaliza a sus hijos para ponerles rabia, enojo, odio hacia su progenitor, es como si usted le colocara una X en la espalda a ese hijo o a esa hija para que ella reproduzca comportamientos disfuncionales y también tenga tropiezos, no solamente en su vida de laboral, sino también relacional, que busque parejas, o inclusive yo tengo jóvenes que se han declarado homosexuales porque es tanto lo que la madre les ha hablado mal de un hombre que me dicen, doctora, a mí no me gustan los hombres porque si yo me voy a conseguir un hombre como mi papá, yo mejor me busco una mujer. Imagínense usted, ¿hasta dónde yo se he llega? escuchado esa historia con dolor muchas veces. Una manipulación aterradora. La madre que hace ese lavado de cerebro a su hija es un monstruo, es un monstruo, es un monstruo, es una bestia. Sí, claro. Es una persona perversa, mala. Que necesita mucho apoyo psicológico y psiquiátrico para que ella pueda entender que cuando hace eso le está haciendo daño a su propia hija. Está destruyendo a su propia hija. Y a veces hacen eso para zanjear, para abrir una brecha grande. Y también le tengo un mensaje a esos hijos. Si ya crecieron, o sea, bajo ese sesgo, ustedes no se queden con ese solo discurso de la mamá. O sea, vayan y busquen. Yo les conté hace muchos meses una situación de una chica, ella siendo profesional en salud mental, y ella tenía al papá como pues algo feo, algo peor de todo lo que la madre le había dicho.
Entonces yo le dije, ¿por qué no averiguas bien qué pasó? Entonces ella se fue hasta los sitios donde ella estudiaba cuando era pequeña, y cuando se contactó con una de las docentes le dijo, ¿y tu papá? Y no, yo dije, señor, ¿qué voy a saber? Yo hace años que no veo ese tipo todo lo que nos hizo. ¿Cómo? Le dijo, pero si ese señor cuando la traía a usted se quedaba ahí parqueado en el carro, mirando qué hacía usted y qué no hacía, y un día nosotros salimos hasta a preguntarle qué era lo que necesitaba y estaba llorando porque no quería dejarla a usted ahí en ese jardín nuevo, o sea, era tanto el amor. Y ella fue y buscó a su papá después de muchos años, ya el señor mayor, y le preguntó y le dijo, sí, y cambió la percepción que tenía hacia su padre, y se dio cuenta que había sido manipulada por una mamá que no sabía perdonar, no tenía recursos del perdón, y que estaba cargada de odio, estaba cargada de resentimiento y quería venganza, y usó la venganza de tipo vicario. Y fíjese que la que pagó la consecuencia no solamente fue el padre, que fue privado de la relación con su hijo, sino la muchacha, porque seguramente ella consiguió una pareja que no eso es otro caótico, y que tenía que ver con la acción de la madre sobre ella. Claro, porque eso pesa sobre el inconsciente. Total, y ella reproduce pesa. Todas esas emociones negativas y las distribuye en la pareja. El daño es grave. Y lo que les quería decir es que fíjense que ustedes que son víctimas, tanto hombres como mujeres, que son víctimas de violencia vicaria, que han sido privados de la relación con sus hijos, eso se llama daño a la vida de relación. Eso se mide con peritazgo también, eso se mide con testimonios también, eso se mide con daño sobre la persona que recibió la afectación directamente, y eso da lugar a una indemnización integral. Pero como la gente no sabe el daño, pero usted puede demandar a esa persona, no me refiero ahora a hombre o mujer, a esa persona que hizo ese daño. Ese daño es indemnizable, ese daño a la vida de relación en el entorno familiar, en el contexto de familia, genera o da lugar a una indemnización, a una reparación, además de las denuncias penales que pudieran ejercitarse contra esa persona. No me refiero a hombre o mujer, esa persona. Es que deberíamos hablar más de los daños que las personas enfermas le causan a sus congéneres y a sus víctimas, y que a veces las víctimas son sus propios hijos, su pareja, hombre o mujer. Entonces, esto es importante para que usted lo mire. Vamos al cuarto sesgo. El cuarto sesgo es ese, el daño a la familia, lo que acabas de decir, desestructuración de la familia, porque esa familia se desestructura completamente, entonces ya se rompen esos vínculos y ya quedan como extraños, ya prácticamente se encuentra esos hijos con ese papá, ya es como por una ayuda económica, y eso que manipulada por esa persona, la mamá o en algunos casos del papá, pero solo quiere es el bien económico. Y si ese excónyuge se ha conseguido una pareja, entonces la mamá empieza a meterle ideas de que no les está dando la plata necesaria porque se la está dando a su nueva pareja, y empieza a fomentar ese enojo, esa rabia en esos hijos. Entonces esos hijos le piden y demandan dinero, le piden recursos que ni necesitan a veces solo por ese enojo. ¿Y qué pasa en ese joven o esa niña futuro? Pues que empieza a tener unas condiciones psicológicas diferentes. Fíjense y que poco funcionales. Es una de las maneras de quebrantar la paz y el sosiego doméstico. Y cuando se quebranta la paz y el sosiego doméstico, eso genera la necesidad de la ruptura. ¿Por qué? Porque cuando no se puede vivir en paz, el que es víctima del desasosiego por la desestructuración familiar, degrada su espíritu, degrada su paz interior, se enferma, somatiza. Y le cambia hasta su aspecto físico. Exactamente. Entonces, allí
surge la posibilidad del divorcio, con las consecuencias pecuniarias para el que ha sido el causante de la ruptura, el que ha sido el causante del rompimiento de la paz y el sosiego doméstico. ¿Y cómo opera? Resulta que el que es responsable de la causal denominada violencia, maltrato al interior de las familias, debe responder con cuota alimentaria, con pago de alimentos al cónyuge inocente. Pero además, por si fuese poco, pero la gente no lo sabe y lo van a saber, lo van a conocer, y para que lo entiendan, fíjese que si usted sale responsable de haber sido culpable de violencia al interior del hogar, generando la causal de maltrato, usted puede ser demandada en un incidente de reparación indemnizatoria integral posterior a la sentencia de divorcio donde se declaró que usted era culpable. Y esto es muy importante que lo sepan los queridos televidentes. ¿Por qué? Porque hombres como mujeres pueden ser víctimas de estos tipos de violencia. Y una de las violencias más agresivas al interior de los entornos familiares es la violencia vicaria, para volver al tema. Aterrizamos en violencia vicaria y ¿sabe quiénes son víctimas también? Y también pueden pedir indemnización los menores. Exactamente. Aquí vamos a hablar ahorita de las consecuencias que se generan después de la violencia vicaria, que eso también me parece súper importante, doctor. Ya le dije una, o sea, la primera es la violencia, o sea, la desestructuración familiar. La otra que hay es cuando estos chicos pierden la empatía, no solamente con su padre, o sea, el que ha sido acusado de ser mala persona, sino que también pierden la empatía con su entorno social y empiezan a tener conductas agresivas y violentas. Pero además le cuento algo, quien ejerce la violencia vicaria en esos términos de dañar la imagen, que se llama alienación parental, tiene consecuencias en la relación con el violentado, con el menor violentado. Claro. ¿Por qué? Porque cuando ese menor se da cuenta que lo instrumentalizaron para romper una relación, un vínculo importante como es el vínculo paterno, sobre todo para una hija mujer, la gente no sabe el daño a la salud mental que se le hace a una niña al separarla de su papá. Ahora, ¿sabe una cosa? Cuando la niña ya es adolescente, duele mucho, pero tiene esa niña las herramientas de cuando no era adolescente y no más niña, esos primeros años, si tuvo una relación buena con su padre, esa niña puede recuperar fácilmente ese vínculo. Pero cuando esa niña caiga en cuenta de cómo la han manipulado, la han instrumentalizado para dañar una relación valiosa, que es la relación padre-hija, esa niña no se va a quedar así. Pero eso depende de los recursos psicológicos y de la capacidad y recursos también de perdón que tenga esa persona. Eso la salvaría. Claro, porque no todo el mundo lo hace. Mire, hay personas que tienen que esperar a que fallezca uno de los dos padres para poder hacer como un proceso reparativo individual con su salud mental. Sí, y hace el proceso reparativo, pero ya él no está. ¿Para qué? Eso ya no sirve. Eso ya no sirve. Pues le sirve a ella para que mejore su entorno y todo. Pero su conciencia va a quedar allí lastimada y lacerada por siempre, realmente. Y eso sí que pesa. Pesa, eso pesa. Y eso genera somatización. Hasta la hora de la muerte. Esa niña que fue instrumentalizada se va a envejecer rapidísimo. Bueno, la se va a otra enfermar consecuencia, muchísimo. Es verdad, la otra consecuencia, la confusión identitaria. O sea, ese ser humano, ese hijo, va a empezar a tener confusiones en toda su identidad. Entonces no sabe ni lo que quiere, o si está en medio de la organización de su proyecto de vida, puede caer, puede empezar a tener confusiones, empezar a decir, bueno, ¿yo para qué estoy haciendo eso? Porque siente el vacío del no perdón que se instaura en el inconsciente y el inconsciente se venga de uno. ¿Usted sabía eso, doctor?
Hay un libro muy bueno que se llama La venganza del inconsciente, luego se lo mando, que creo que lo tengo en PDF, y ahí explica puntualmente cómo el inconsciente se venga de nosotros mismos. Es como un autosabotaje. Entonces la persona empieza a tener rabia consigo misma. ¿Por qué? Y nosotros tenemos una respuesta más que psicológica, espiritual, porque no fuimos creados para odiar. Sí. Dios no nos creó Sí. para eso. Y en ese texto tan interesante de uno de los filósofos que está en boga en estos momentos, Ham, él habla de la sociedad del cansancio, una sociedad agobiada, es una sociedad del desamor, una sociedad del desaliento. Una sociedad que se mueve en medio de las construcciones de las narrativas perversas de la contracultura, una sociedad que responde a esa globalización desde los medios de control y que se fatiga de manera profunda hasta el punto de que los índices de suicidio han aumentado en unas proporciones inimaginables. Es la sociedad del cansancio. Es la sociedad agotada, es la sociedad que está conociendo a una velocidad inimaginable, súper rápida, a la velocidad de la luz, pero superficialmente. Es una sociedad con poca profundidad, y como es poco profunda, sus relaciones son poco profundas, sus sentimientos son poco profundas, es la sociedad del desamor. Y la sociedad del individualismo, donde cada uno se preocupa por sí mismo y no hay esa empatía ni esa como uno no abarca la parte social, sino que cada uno piensa en sí mismo. Entonces, no, yo quiero mi bienestar, a mí no me importa si mi vecino le gusta que yo haga ruido hasta la madrugada, o no me importa si yo, no tengan empatía con los que hacen bulla. No, señor, es que la empatía tiene que surgir no contra los transgresores, sino contra las personas que han sido víctimas. Porque ahora, si usted... me parece muy interesante hablar de el fetiche de la prueba testimonial única, que es una cosa horrible, y ahí funciona mucho el peritazgo de confrontación y la crítica del testimonio. Ocurre el fetiche cuando el juez le otorga valor absoluto al testimonio de la mujer, al testimonio de la madre o de los niños, quienes pueden estar bajo coacción, o en el caso de la mujer, estar perfilada de acuerdo a las nuevas políticas, instrumentalizada, guiada. Yo he tenido noticias de personas que van a hacerse pericias aquí a medicina legal, y el psicólogo forense le dice: usted tiene que decir esto, o si no tal cosa, o si no tal otra. Los amenazan, y el testimonio no es libre. Entonces hay un fetiche sobre la prueba testimonial única, y la prueba testimonial única es la prueba que se utiliza para sancionar, condenar, para estigmatizar al hombre a veces. Esa prueba testimonial única es una prueba que se tiene que mirar con lupa. Esa prueba se tiene que contrastar necesariamente con pruebas de carácter técnico-científico como las que usted practica. He ahí la importancia de estas pericias. Ejemplo, que el juez falle basándose solo en el testimonio del niño, que repite lo que el adulto le ha dicho. Nosotros lo vimos en el caso famoso de un hombre que lo condenaron a 17 años de prisión por el testimonio de la niña, su hija, instrumentalizada por su padrastro y por la mamá, y cuando el negocio nos llegó a la corte ya se desbarató la tramoya, el montaje, ¿sí? Entonces, esto les sirve, estimados televidentes, para reflexionar que hay muchos casos que se pueden cuestionar, que la prueba científica es muy importante, que la pericia es fundamental como herramienta para ejercer la justa defensa de sus causas, que es una herramienta tan importante que nos sirve para cuestionar, por ejemplo, ese tipo de testimonios únicos. Y sobre ese testimonio tengo el ejemplo clave
de una chica que era multiconsultante, consultaba muchísimo, tenía depresiones, ataques de ansiedad. Y cuando empecé a organizar su historia de vida, la anamnesis, que son los antecedentes socioemocionales y socioculturales, esta chica me cuenta que de niña la madre le había dicho que mintiera sobre su padre y dijera que la había abusado, y él estuvo detenido como 8 años. Imagínense la monstruosidad. Y el papá enfermó, murió de cáncer. Entonces, claro, cuando pues ya el daño psicológico, emocional, físico que se somatiza, entonces esta chica tenía estos ataques de ansiedad y tenía toda esta depresión severa. Era por la culpa que manejaba cuando ella ya soltó esa verdad, porque ella tampoco, pues era una niña y fue instrumentalizada. Desde ahí le hice el acompañamiento, pudo mejorar y sanar, pero ya su padre había fallecido. Imagínense qué historia tan triste nos cuenta la doctora. Muy dura. Entonces, eso nos sirve para reflexionar y para no tragar entero. Definitivamente hay que ser riguroso en el examen de la prueba. Tanto el juez como los abogados tienen que ser rigurosos en los indicadores, por ejemplo, de violencia vicaria, de alienación parental, que constituyen una vía de hecho por falta de rigor científico en los casos en que los jueces no examinan a profundidad, no hacen la crítica profunda del testimonio, el raciocinio inteligente del testimonio, el análisis de todos los hechos. Hay que ir más allá de lo que se está presentando, buscar las razones. Y es que hay algo importante, la gente, dejen de temerle a esos jueces. Lo que dice un juez puede estar errado, o sea, él puede dar un dictamen, se dice, no doctor, él puede dar un veredicto, pero ese veredicto se puede refutar. Por ejemplo, hay personas que han sido acusadas y nadie les hizo una prueba científica, un peritazgo de cómo estaban sus estados emocionales, qué fue lo que realmente pasó, entrevistar a esos niños. Los niños, la gente, eso es otro sesgo político, cultural, que dicen, ay no, los niños no mienten. Claro que sí, los niños mienten, y los niños apenas están en un proceso de configuración de su proceso psicológico, de su memoria a corto, mediano y largo plazo, y ellos confunden las realidades. Entonces, por ejemplo, uno ya siendo adulto, uno confunde algunos recuerdos si fueron en su casa o si fueron en el escenario escolar o familiar, y se confunden esos dos escenarios. Entonces, claro que mienten, no porque deliberadamente lo quieran hacer, sino porque es un juego de la parte psicológica y de la parte de la memoria que se puede alterar. Pero en muchos casos ni siquiera es alteración de la memoria, es preparación del menor, del infante, instrumentalización del mismo para que destruya a su padre. Exacto. O en otros casos a su madre, para ser imparciales en ese criterio. Fíjese que muchos de los defectos que cometen los funcionarios judiciales es que omiten la valoración probatoria. Eso es un defecto negativo que viola el debido proceso. Es decir, se tiene que tener en cuenta no solamente la versión de la mujer, sino las otras versiones que llegaron, más las pruebas científicas, las pruebas periciales. ¿Cuánta gente inocente está condenada y pagando una pena? Un crimen que no cometió. Un crimen que no se realizó, y de eso están llenas las cárceles. O sea, uno no dice que todos los que están allá se les aplica a todos, pero hay una gran mayoría de personas que están injustamente detenidas. Sí, y entonces nuestra función, la suya y la mía, doctora, en un equipo de trabajo como este, donde tratamos de salvar a personas inocentes, a personas en crisis, a personas que han sido víctimas de este tipo de vulneraciones como la violencia vicaria y otros tipos de violencia, es que nosotros debemos persuadir al juez para que valore todas las pruebas. Ejemplo, se deben aportar las grabaciones, los chats,
las fotografías que son documentos, los relatos, los testimonios anticipados sobre situaciones de violencia, de maltrato, alienación, violencia vicaria. Esto es muy real. Yo recuerdo un caso que usted también conoció, o usted conoció, de una madrastra perversa que maltrataba a sus hijastros, botándole los alimentos. Eso es violencia vicaria. Y eso lo hacía para maltratar a su marido. Ese es un ejemplo completamente típico, específico sobre pero esa otra violencia vicaria que le ocurrió a esa misma familia, cómo la mamá instrumentalizó a su hija para que la hija acusara a su hermano, que era el hijastro de la madrastra, que lo acusara de violación. Y la mamá estaba segura de que eso iba a pasar, pero cuando tuvo la oportunidad de confrontar la situación, la niña dijo: mi mamá me dijo que dijera. Imagínese usted. Afortunadamente, si no, ¿cómo hubiese sido? ¿Cómo hubiese sido la vida de ese niño? Uy, no. Mi mamá me dijo que dijera. Increíble. Esa es la violencia vicaria. ¿Y cuántos hombres que me están viendo han sido víctimas de ese tipo de violencia? Por eso el deber del juez es investigar, y nosotros los que procuramos que se haga justicia tenemos que trabajar para mostrar esa evidencia, esa realidad, ese análisis crítico en los alegatos, en las presentaciones de los procesos donde nosotros representamos víctimas de estas formas de violencia en contextos familiares. Se vulnera el derecho a la defensa entonces si no se consideran esas pruebas que instrumentalizan a los menores. Por eso es que ustedes no se tienen que pensar: ay, nos quieren sacar más dinero, el doctor será que como es amigo de la neuropsicóloga seguro quiere. No, o sea, no es por capricho, esas pruebas son importantísimas. Mire todo lo que nos ha explicado el doctor Gilmar con respecto a que esas pruebas son fundamentales, porque para que se tenga en cuenta los aspectos de los daños psíquicos y la realidad psicológica, no la realidad sesgada, amañada y manipulada, que responde a un discurso oficial que dice que la narrativa debe ser con perspectiva de género, y eso sí, en muchos casos se olvidan de la prueba que exime, la prueba contraria a la que se está manifestando, y se condena a un hombre injustamente. Y ese es un defecto, pero hay otro defecto, que es la valoración irrazonable o arbitraria. Es un defecto positivo. ¿Por qué? Porque hay valoración, porque hay análisis, pero es irracional, no responde a la razonabilidad. Mire la importancia, doctor, aprovechando, no sé cuánto, quiero decirte esto rapidito, la importancia de que estos jueces y estas personas que están impartiendo justicia, supuestamente también reciban unas valoraciones por salud mental. Mire esa jueza que asesinaron o que se suicidó, no se sabe, está en investigación, tenía conductas atípicas y la gente dice: ay, no la juzguen, no la vulneren, pero yo digo, hay que ser coherente, hay que ser y parecer. Yo no puedo decir que soy psicóloga y estar completamente disfuncional. Hablando coloquialmente, deschavetada, y tener trastornos comportamentales, psicológicos y alucinaciones visuales, auditivas. O sea, ¿cómo voy a ayudar yo a otra persona si yo misma no poseo salud mental? Entonces, ¿cómo van a impartir justicia si ellos mismos están sesgados? Sí, y hay un ejemplo claro de este defecto positivo, cuando un padre llora o se exalta por no ver a sus hijos. Miren, cualquier padre llora, y él lo califica como un hombre violento, un hombre inestable, sin un dictamen psiquiátrico que lo respalde. Ese juez está más loco, más loco. Ese juez necesita valoración. Total. Porque no entiende lo que es la dignidad humana, el dolor humano, el sufrimiento humano. Ese juez se cree Dios. Y no es imparcial. No es imparcial. Es decir, le falta razón. Su valoración es irrazonable.
Y otro defecto importante, y ustedes lo deben tener en cuenta, es la falta de práctica de pruebas necesarias. A veces la defensa es precaria porque la gente no tiene recursos para defenderse, porque consiguieron un profesional del derecho poco avesado, con poca experiencia o poco estudioso, y entonces no hace una defensa sabia. Entonces hay una defensa precaria y eso es terrible para la justicia. Entonces, ustedes tienen este relato tan interesante, este podcast tan bonito, para proteger precisamente a la familia, al hombre y a la mujer, a los hijos. Si usted es víctima de violencia, si usted está viviendo en un contexto de desasosiego, usted puede tomar decisiones. Hay muchas respuestas para eso. Usted puede tomar la decisión de separarse, divorciarse, iniciar los incidentes de reparación por violencia, denunciar, hacerse representar. Bueno, en todo caso, hay que protegerse, hay que proteger la familia, hay que proteger los hijos, y usted debe hacerlo con un equipo muy interesante como el que conforma Gilmar Tafur, abogados asociados, y con mi coequipera, la doctora Jenny Patricia Orejuela. Justicia para Todos es Gilmar Tafur. 315-528-1453. Cuando ustedes lleguen donde mí, necesiten peritazgo, yo los remito donde la psiquiatra o donde la perito psicológica, doctora Jenny, o donde la trabajadora social, o donde el perito que requiramos para proteger sus intereses de manera vasta y profunda. El Señor los bendiga y los guarde y los libre de su paz, con su paz. Que tengan un feliz tiempo de Navidad, y Navidad es invitar a Jesús al corazón. Navidad es reconciliarse consigo mismo. Navidad es perdonarse. Navidad es abrir las puertas al Espíritu Santo que nos ayude en estos tiempos tan difíciles, en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Doctora, despídase, deseémosles a nuestros televidentes en todo el mundo, porque tenemos ya noticia de que nos ven en Brasil, en Londres, en Estados Unidos, en Alemania. Pasen un fin de semana maravilloso, en paz, reconciliándose con sus seres queridos y principalmente con Dios. Muchas bendiciones. El Señor los proteja y los guarde. Un minuto que fueron como 10.